Hola a todos. En este video vamos a continuar explorando el uso de las razones trigonométricas, pero esta vez vamos a analizar cuál es su propósito. Y pues bien, te platico. En realidad, una de las utilidades más grandes de las razones trigonométricas es ayudarte a calcular el valor de dimensiones perdidas y de ángulos perdidos. Aquí te voy a proponer un pequeño experimento, ojalá lo puedas recrear en casa. Y funciona de la siguiente manera. Yo hace un momento te había mostrado en esta pantalla un cuadrilátero que medía 5 centímetros por lado. Ok, ahora te invito a que lo traces en tu cuaderno, una hoja blanca o algo por el estilo. Y después de eso, traces una diagonal. Te recuerdo que esto estaba así. Traces una diagonal y obtengas un triángulo rectángulo. Como proviene de un cuadrilátero, estamos seguros de que estos son 90 grados y la diagonal con la que partí ese cuadrado partió los 90 grados, de tal suerte que aquí deben de ser 45 y aquí 45, pero vamos a dar por perdidos esos ángulos. Simplemente es la medida a la cual tenemos que llegar. Le vamos a poner ángulo A y ángulo B a esos dos por facilidad. ¿Cómo puedo utilizar las razones trigonométricas para encontrar un ángulo perdido? Es bastante simple. Yo puedo utilizar seno, coseno, tangente o cotangente, cualquiera de ellas para encontrar el ángulo perdido. Por lo general, pese a tener 6, lo más práctico es recurrir a seno, coseno o tangente. Simple y sencillamente se revisa qué información se tiene. Yo siempre sugiero que, si es posible, encuentres todas las medidas de este triángulo rectángulo. Como tienes los dos catetos, puedes encontrar fácilmente la hipotenusa con ayuda del teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, porque el teorema de Pitágoras establece que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Cuadrado de 5, 25. Cuadrado de 5, 25. 25 más 25 son 50. 50 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por comodidad voy a invertir el orden. Hipotenusa al cuadrado es igual a 50. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto vale la hipotenusa con un pequeño despeje. La hipotenusa es igual a la raíz de 50, que vendría siendo algo así como 7.071 centímetros en este caso. Seguramente si lo trazaste, pues tendrás algo muy parecido a 7 centímetros. Ok, bueno, ya que tengo esta información, voy a borrar esto que ya no lo voy a necesitar. Y ahora sí, imagínate que te solicitan calcular cuánto vale el ángulo A y o cuánto vale el ángulo B. Bueno, lo que necesitas hacer es escoger entre seno, coseno y tangente y calcularla para el ángulo que quieres. Vamos a comenzar con el ángulo A. Recordamos que nos va a dar 45. Yo reviso y me conviene utilizar siempre los valores más exactos posibles. Aquí estoy haciendo el ajuste, recordándote que me dio que esto era la raíz de 50 o, lo que es lo mismo, 7.071. Yo reviso y veo que los valores que tengo más exactos son el 5 y el 5. Me convendría más utilizarlos, o la raíz de 50. Personalmente yo me iría por el 5 y el 5 y simplemente analizo. Para el ángulo A, ¿qué representa este 5 y qué representa este 5? Bueno, muy simple. Para el ángulo A, este 5 es el cateto opuesto a él. Y para el ángulo A, este 5 es su cateto adyacente. Escojo entre seno, coseno y tangente cuál de las tres fórmulas tiene a cateto opuesto y cateto adyacente. La tangente. Pues entonces esa es la fórmula que voy a utilizar. Tangente del ángulo A, recordemos que es el que estamos buscando, es igual a
su cateto opuesto entre su cateto adyacente. Tangente de A es igual a cateto opuesto, pues opuesto a A es 5. Adyacente a A, pues coincidentemente es 5. No siempre va a ser así. Y simplemente hago el cálculo. Tangente de A es igual a 5 entre 5, 1. Recordemos que A es un ángulo perdido y me pidieron calcular su valor. Entonces, yo elegí una razón trigonométrica que involucrara la información que estaba aquí, escogí tangente al permitirme usar estos valores, entonces simplemente voy a despejar el ángulo A. Se hace de la siguiente forma. Si la tangente del ángulo A es igual a 1, se escribe tangente a la menos 1 de 1. Vale la pena mencionar que esto que estoy señalando, tangente a la menos 1, su nombre correcto sería arco tangente, ángulo cuya tangente vale, en este caso, 1. En México, muchos estudiantes tienen y tenemos el hábito de decir tangente a la menos 1, aunque el nombre, mejor dicho, más correcto sería arco tangente. Pero bueno, por practicidad usaré simultáneamente tangente a la menos 1 o la frase arco tangente. Bueno, recordando, la tangente de cierto ángulo A vale 1. Por lo tanto, el ángulo A es igual a tangente a la menos 1 de 1, o mejor dicho, es igual al arco tangente de 1. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, antes de mostrarte cómo se hace esta operación en tu calculadora, te voy a hacer una pequeña aclaración. La tangente no está multiplicando a A, se está aplicando. Y tangente a la menos 1 o arco tangente es su inversa, su despeje, vamos a decirlo de una forma muy simple. Bueno, ahora quiero que pongas atención en tu calculadora científica y, como te indiqué en otro video, siempre revisa que esté en la unidad adecuada para tu trabajo. En México, casi el 100% de las veces estaremos trabajando en grados sexagesimales, por lo tanto tienes que revisar que arriba aparezca una D mayúscula o la abreviación DEG, como aquí aparece la letra D. Ahora, en los botones seno, coseno y tangente podrás observar que en letras pequeñas arriba dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. No vayas a pensar que se refieren a la cotangente, a la secante y la cosecante, para nada. Se refieren al arco seno, arco coseno y arco tangente. Son, digámoslo, sus despejes. Ok, ¿cómo se habilitan? Bueno, en la mayoría de las calculadoras están en un color diferente y hay un botón, por ejemplo aquí Shift está con letras amarillas y seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1 también. Simple y sencillamente habilitas el botón Shift, oprimes en este caso tangente y te va a aparecer tangente a la menos 1 y colocas el valor que necesitas. De esta forma, digamos que le estás preguntando a la calculadora qué ángulo tiene por tangente el valor 1. Oprimes el botón igual y listo. Te va a indicar que el ángulo que tiene tangente valor 1 es el de 45 grados, cosa que sabíamos que era cierta desde el inicio. ¿Por qué? Porque te recuerdo que hicimos este pequeño experimento. Teníamos un cuadrilátero, sabíamos que cada uno de sus ángulos era 90 grados, lo partimos con una diagonal y de esta forma quedó 45 grados en esta parte, lo que sería el ángulo A y el ángulo B. Ahora, ¿cómo le haces para calcular el otro ángulo? Bueno, tú escoge. Una forma sencilla sería simple y sencillamente recordando que un triángulo tiene la suma de los ángulos de 180 grados. Si le restas 90 del ángulo recto, te quedan 90 grados. Y si le restas en este caso el ángulo A de 45 grados, pues te va a dar otros 45 grados, que sería el valor de B. Entonces, ángulo A es igual a 45 grados y ángulo B también fue igual a 45 grados. Ahora, esta demostración fue bastante simple porque ocupaba que tuvieras una forma de comprobarlo. Espero lo hayas hecho, pero ¿qué tal si se tratara de otros valores? Vamos a trazar
un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo cuyas medidas son las siguientes: 8, 15 y 17. Vamos a pensar que son centímetros. Sabemos que estos van a ser 90 grados y este va a ser el ángulo X y el ángulo Y. Ok, ¿qué tal si en una prueba me dicen calcula el valor del ángulo X y calcula el valor del ángulo Y? Perfecto, vuelvo a hacer lo mismo que en el caso anterior. Ubico mi ángulo de referencia. Esta vez quiero empezar con X. Ok, escojo una razón trigonométrica entre seno, coseno y tangente y me aseguro de contar con toda la información necesaria. Te tienen que dar cuando menos 2 de las 3 medidas del triángulo rectángulo y la tercera la puedes encontrar con ayuda del teorema de Pitágoras. Si te dan 2 catetos, calcula la hipotenusa. Si te dan la hipotenusa y un cateto, despeja el cateto faltante. Listo. Ok, yo quiero el ángulo X y pues voy a utilizar pues esta medida y esta medida. En este caso, como las tres tengo acceso con facilidad a cualquiera de las tres, puedo elegir arbitrariamente. Ok, para X, 8 es su cateto opuesto y 17 es la hipotenusa. En ese caso, hipotenusa y cateto opuesto me deben de hacer pensar en el seno de un ángulo. Entonces, propongo seno del ángulo X es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, como puedes apreciar en el formulario. Seno del ángulo X es igual a opuesto a X, 8, hipotenusa, 17. Ok, entonces seno de X es igual a, y simple y sencillamente haces la división. Nos va a dar 0.4705. Recuerda que yo siempre recomiendo cuando menos 3 decimales y bueno, esta división generó bastantes. Ok, simple y sencillamente hago mi despeje. Si el seno del ángulo X vale 0.4705, X va a ser igual a, se anota seno a la menos 1 y en un paréntesis pones el valor que estaba allí, 0.4705. Ok, X es igual a seno a la menos 1 de, y leemos esto que tenemos aquí, 0.4705. Yo te recomiendo que no borres de tu calculadora el resultado. Simplemente oprimes Shift, seno, para que se habilite seno a la menos 1, de esa última respuesta, ANS, y oprimes el botón igual y listo. Te explica que X es igual a 28.072 grados. Así de sencillo y así de fácil. Ok, no es tan complicado. ¿Cómo calculo el ángulo Y? Bueno, pues considerando que aquí ya van 90 grados y aquí tienes 28 grados, a 180 réstale 90 y réstale 28.072 y te va a dar el ángulo faltante. O simple y llanamente recuerda que X y Y deben juntar 90 grados porque aquí están otros 90 y a 90 grados quítale este ángulo X de 28.072 y obtendrás el ángulo faltante. Sin embargo, voy a calcularlo de otra forma para practicar el despeje de ángulos perdidos utilizando razones trigonométricas. Voy a borrar esto, espero que hayas tomado nota y veamos. Yo quiero el ángulo Y. ¿Qué tal si utilizo pues el 15 y el 8? Está bien. Bueno, para Y, 15 sería su cateto opuesto y 8 sería su cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente me deben de hacer pensar en la tangente. Recuerda, se escoge entre seno, coseno y tangente. La tangente de Y es igual a su cateto opuesto entre su cateto adyacente. Bueno, pues el cateto opuesto a Y mide 15, el cateto adyacente a Y mide 8, de tal suerte que
la tangente de y es igual a 15 entre 8. Eso es igual a 1.875. Afortunadamente ese resultado fue bastante exacto. Y aquí simplemente hago mi despeje. Si la tangente de y es igual a 1.875, y va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1.875. O dicho de manera más adecuada, y es igual al arco tangente de 1.875. Recuerda, esta expresión significa y es igual a aquel ángulo cuya tangente vale 1.875. Recordemos que el proceso sería colocar el botón Shift, oprimirlo, el botón tangente para habilitar tangente a la menos 1 o arco tangente. Colocamos de quién es el arco tangente, pues es de 1.875. Oprimimos igual y nos va a decir quién es el ángulo que tiene ese valor de tangente. Y el ángulo que tiene ese valor de tangente, según la operación que acabamos de realizar, sería y es igual a 61.927. Ok, si puedes ver, al sumar estos dos te va a dar algo así como 89.9999. Es por los decimales que yo perdí al solamente tomar 3 en este primer resultado. Y en el segundo también. Pero este es el proceso. Ahora, como comentario adicional, en muchos ejercicios es probable que te pidan que encuentres ángulos perdidos sin ningún diagrama. Por ejemplo, los siguientes. Un ejercicio clásico es el siguiente. Calcula x, y, z sabiendo que... Ok, x, y y z van a ser ángulos perdidos. Y te dan información, por ejemplo, que el seno de y es 0.5. Que el coseno de x es igual a 0.3 y que la tangente de z es igual a 9. Ok, aquí simple y sencillamente vamos a hacer despejes. Es bastante sencillo. Es lo mismo que realizamos, pero sin un diagrama de por medio. Si el seno de y es igual a 0.5, y es igual a seno a la menos 1 o arcoseno de 0.5. Entonces, utilizo mi cálculo de nuevo y simple y sencillamente habilito Shift, seno, para que me ofrezca el seno a la menos 1 o arcoseno de 0.5. Recuerda que esto no es una multiplicación. Le damos el botón igual y nos dice que y debe valer 30 grados. Y lo podemos comprobar. Simple y sencillamente oprime seno de 30, botón igual y listo. Estás comprobando que el seno del ángulo de 30 es 0.5. Ok, en el siguiente, el coseno de x es 0.3. Por lo tanto, x es igual a coseno a la menos 1 de 0.3. Misma historia, Shift, coseno para que me habilite coseno a la menos 1 de 0.3 y listo. Me da todos estos decimales, tomaré solamente 3. X tiene un valor de 72.542 grados. Y bueno, en el caso de z, z es igual a tangente a la menos 1 de 9. Z será igual a, bueno, Shift, tangente a la menos 1 de 9 y listo. Nos dice que z debe de valer 83.659 grados. Y listo. Así de sencillo. Ok, para cerrar agregaremos un ejemplo extra de lo que vimos al inicio, de cómo encontrar ángulos perdidos utilizando razones trigonométricas. Veamos. Voy a borrar esto, espero que hayas tomado nota. En algunos casos, algunas profesoras y algunos profesores les gusta cambiar la posición del triángulo para generar conflicto
al estudiante. Sin embargo, no hay razón para que cause alarma. Mientras te garanticen que es un triángulo rectángulo, no hay ningún problema. Bueno, supongamos que te dan un triángulo como este y te dan que esto mide 10 y esto mide, ¿qué será? ¿4? Bueno, 6, para un poquito mejor la escala. 6 centímetros, metros, da igual. Ok, y te piden encontrar el ángulo X. Imagínate que estás contratiempo y no hay suficiente para calcular este valor extra y solo vas a poder trabajar con el 6 y con el 10. No hay ningún inconveniente. Simplemente analiza. X es el ángulo de referencia. 6 y también tendrás un ángulo Y por acá. ¿Cuánto vale el ángulo X y cuánto vale el ángulo Y? Vamos a tomar a X como ángulo de referencia. Para X, 6 es su cateto adyacente, porque es el cateto que yace junto a él. El 10 es la hipotenusa. ¿Cómo lo sé? Porque es el lado mayor del triángulo rectángulo que está frente al ángulo de 90 grados. En cuanto yo veo que para X este es su cateto adyacente y su hipotenusa, me debe de hacer pensar en la razón coseno. Pues bien sencillo. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿De qué ángulo se trata? Se trata del ángulo X. ¿Cuánto vale el cateto adyacente a X? 6. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. Ok, entonces el coseno de X es igual a 6 entre 10, 0.6. Por lo tanto, X es igual a coseno a la menos 1 de 0.6. Simplemente utilizo de nueva cuenta mi calculadora científica y calculo coseno a la menos 1, ya sabes, Shift y el botón coseno para que me ofrezca coseno a la menos 1 de 0.6 y listo. Sería 53.130 grados. Y si quiero el ángulo Y, tengo la opción de utilizar razones trigonométricas o simplemente recordar que como este ángulo tiene 90 grados, el ángulo X y el ángulo Y deben ser juntos otros 90 grados. Entonces, si a 90 grados le resto el 53.130, conseguiré el ángulo Y. Y el ángulo Y sería algo así como 36.87 grados. Y listo, ya he encontrado valores faltantes. Espero este video te haya sido de mucha utilidad. En un futuro video trabajaremos cómo se utilizan razones trigonométricas para encontrar valores de lados perdidos de un triángulo rectángulo. Sería todo por ahora, que estés muy bien, hasta la próxima. Bye.